Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder hablar con ustedes por este medio. Me hubiera gustado estar con ustedes. Me encanta mucho el lema de esta semana, perseverando en el ministerio. Y la verdad es que es perseverar, hay que perseverar, siempre recordando que Dios es fiel. Él siempre es fiel y Él quiere que nosotros perseveramos. Me gustaría estar con ustedes, pero si Dios quiere, estaré en el extranjero ya en el día que están mirando en esto. Pero quiero agradecer a los organizadores por la invitación. También doy gracias por el tema. Es un tema muy cerca a mi corazón. Tenía que reírme un poquito porque me han pedido predicar sobre la prédica expositiva con un mensaje temático. El mensaje temático es perseverando en el ministerio de la prédica expositiva. Ahora, algunos creen que no podés predicar un mensaje temático en forma expositiva, pero la verdad es que se puede. Simplemente tiene que hacer lo que yo pienso hacer hoy, eso es tomar el tema, elegir un texto que habla de ese tema y predicar ese texto en forma expositiva. Así que eso es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. Pero antes de ir a ese texto, como es un poco temático el tema, quiero hacer algunas observaciones primero sobre la prédica expositiva, porque no todos saben con ese término exactamente de qué se trata. Realmente hay que pensar en la palabra, es predicar obviamente, y expositiva tiene la idea de exponer el texto. Realmente es exponer en un mensaje un texto. Y la palabra exponer significa, tiene la idea de revelar, de exponer delante de los oyentes lo que dice Dios en ese texto. Lo que estamos buscando siempre al principio es la intención del autor. Lo que Dios está diciendo en ese pasaje. No es lo que yo quiero que diga, no es aún lo que pienso que mi gente necesita. Es qué es el mensaje de Dios en este texto y qué fue la intención del autor. Y después aplicarlo a nuestra congregación de acuerdo con los principios y las cosas que hemos aprendido. Quiero citar algunos grandes maestros de homilética para dar una definición de lo que es la prédica expositiva. El doctor Haddon W. Robinson dijo así: en la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por un estudio histórico, gramático y literario de un pasaje en su contexto. ¿Qué está diciendo él en esa definición? Que estamos hablando de un texto dentro de su contexto, transmitido todo el mensaje de un pasaje hecho por un estudio histórico, gramático y literario. O sea, tenemos que ver el pasaje, ver el trasfondo, estudiar la parte gramatical, la parte histórica, la parte cultural, todo lo que tiene que ver con ese texto para que podamos entender la intención del autor antes de aplicarlo a nuestra gente. Otro autor que creo que todos conocemos el nombre es James Braga. Él definió la prédica expositiva en esta forma. Él dijo, es aquel sermón en que se interpreta una porción de la palabra de Dios y el grueso del material se toma directamente del pasaje. Y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centrados alrededor de la idea principal. Ahora, ¿qué está diciendo él? Otra vez, estamos con una porción de las escrituras. El grueso, la gran mayor parte del material para explicar ese pasaje viene directamente del pasaje. El bosquejo es una serie de ideas que marca el argumento del autor y todo gira alrededor de la idea principal, que sabemos qué es la idea principal de él que está predicando y desarrollamos eso del mismo tema. La idea es que si en el último momento has perdido tus notas para predicar, no hay problema porque todo tu bosquejo se encuentra dentro del mismo texto, porque lo sacaste del mismo texto. Algunos otros hombres que eran grandes predicadores o son grandes predicadores observaron sobre esta forma de predicar. Albert Mohler dijo así, él dijo, no se debe usar más la frase prédica expositiva. Si no es expositiva, no hay prédica. Eso fue su definición, diciendo que cuando exponemos el mensaje de Dios en un pasaje, es allí cuando hemos verdaderamente predicado. El gran predicador bautista W.A. Criswell dijo, el mejor de todos los sermones es el expositivo. Es sin duda la mejor manera de edificar una congregación maravillosa. Él está diciendo, si querés gente fuerte,
que entienden la Biblia y saben ellos mismos cómo interpretar la Biblia, van a haber sido alimentados por la prédica expositiva. Otro gran maestro, Walter C. Kaiser, dijo así. Él dijo a sus alumnos, predica un mensaje temático solamente una vez cada 5 años y después de inmediato arrepentirse y pedir perdón de Dios. Él creo que estaba exagerando porque es posible elegir un tema, pero predicar ese tema de un pasaje de la Biblia. Lo que Kaiser quería evitar es lo que a veces llamamos un mensaje concordancia, donde simplemente buscamos una palabra, buscamos un montón de versículos sobre esa palabra, y hay que evitar esta clase de mensaje porque inevitablemente vamos a sacar pasajes fuera de su contexto, vamos a aplicarlos en forma que no fue la intención del autor. Es muy fácil para nosotros manipular el tema que estamos predicando, y esas cosas no pueden pasar fácilmente si estamos predicando un texto, un pasaje de la palabra de Dios. Ahora, quiero también comentar antes de llegar al texto hoy, que la prédica expositiva es consistente con lo que nosotros creemos. Por ejemplo, nosotros creemos que la Biblia es inspirado verbalmente y plenariamente. Eso significa que cada palabra de Dios fue inspirado y todas las palabras de Dios fueron inspirados. Entonces, si cada palabra y todas las palabras son inspirados por Dios, qué mejor manera de predicar que predicando párrafo por párrafo y palabra por palabra. Nosotros también creemos en lo que se llama interpretación gramático histórico, literal. No interpretamos la Biblia alegóricamente. Nosotros decimos a otros, las sectas, por ejemplo, que saquen sus conclusiones por sacar pasajes fuera de contexto. Entonces, si vamos a interpretar en forma gramático histórico, entendiendo las palabras con las reglas de la gramática y en su contexto histórico y cultural, y vamos a interpretar literalmente y dentro del contexto, entonces la mejor manera de predicar es la prédica expositiva. La prédica expositiva no permite manipulación. No hay mensajes concordancia. No hay mensajes tampoco donde vamos directamente a las emociones sin enseñar lo que dice el pasaje de la palabra de Dios. No hay mensajes donde motivamos a la gente por culpa porque no están haciendo lo que yo como predicador quiero que hagan. No permite mensajes emocionales donde yo les estoy tocando las emociones, pero sin darles la esencia bíblica, la razón bíblica de tener esas emociones. Todo lo que está alrededor nuestro hacen estas cosas y nosotros a veces lo criticamos, pero si no predicamos en forma expositiva, es posible que caemos en exactamente lo mismo. Una cosa más antes de entrar en nuestro texto. Quiero dar un par de sugerencias personales míos. Primero, para ser un buen predicador expositivo, les recomiendo que lean la Biblia anualmente, tapa a tapa. Eso te va a dar el contexto de la Biblia entera cuando predicas un solo pasaje. Y si lo haces año tras año, especialmente ustedes que son pastores jóvenes, comiencen a hacerlo ahora. Y cuando llegas a mi edad, quizás vas a haber leído la Biblia tapa a tapa 40 veces. Ese te va a dar un trasfondo rico para poder ubicar cualquier pasaje de la palabra de Dios. También recomiendo fuertemente que prediquen libros. Eso tiene muchas ventajas. No vas a tener que pasar tiempo cada domingo pensando qué voy a predicar. Vas a predicar el próximo párrafo del libro en el cual estás. Eso te permite ahorrar algo de tiempo porque ya está marcado el contexto, la gente ya conoce el contexto, ya has puesto el trasfondo, podés seguir adelante. Te protege de predicar algo fuera de contexto porque toda la congregación ya está aprendiendo el contexto. Yo hace años atrás prediqué el libro de Romanos. Me llevaba 6 años, todos los domingos. Uno dice, pero ¿no fue demasiado eso? Creo que no. Romanos es un libro increíble. Y especialmente para nuestros hermanos creyentes nuevos testamentarios, qué mejor que analizar en profundidad el libro de Romanos. En este momento estoy en el libro de 1 Corintios. Estoy en mensaje número 50 y estoy en capítulo 12. Y otra vez, 1 Corintios toca problema eclesiástica tras problema eclesiástica y cada vez que surge uno de esos temas, lo tengo que predicar. A veces me gustaría saltarlo, a veces la congregación le gustaría que lo saltara, pero allí está, lo predicamos en su contexto, párrafo por párrafo, así como viene la palabra de Dios. Ahora, quería observar esas cosas, pero ahora vamos a ver un pasaje y les invito a abrir sus Biblias a Nehemías capítulo 8.
Y lo que quiero ver en Nehemías 8, creo que conocemos el trasfondo del libro. Nehemías ha ido allí, los muros han sido destruidos por Babilonia años antes por causa del pecado de Israel. Y ahora Nehemías va, y aunque parece un proyecto imposible, en 52 días termina en el muro con grandes victorias espirituales. Y llegamos a capítulo 8, donde encontramos lo que consideramos uno de los avivamientos más grandes de la historia. Vamos a ver hoy en capítulo 8 tres beneficios de la prédica expositiva. Tres beneficios de la prédica expositiva. Ahora, déjame decir que por el tiempo, eso no es la intención principal del autor, pero sí la intención principal del autor fue dar la historia de un gran avivamiento, y ese gran avivamiento giraba alrededor de la prédica de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver tres beneficios de la prédica expositiva. Vamos a comenzar leyendo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Perdón. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La primera cosa que quiero que vemos aquí es que la prédica expositiva transforma el intelecto. La prédica expositiva transforma el intelecto. Nosotros sabemos que citamos siempre Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Él quiere transformar nuestro intelecto. Nosotros sabemos que a veces otras denominaciones alrededor nuestro critican a nosotros los bautistas de solamente enfocarnos en el intelecto. Pero quiero comenzar por decirles que en este pasaje, la primera cosa que pasó en este avivamiento fue que la palabra de Dios transformó el intelecto. Todo comienza con el intelecto. Emociones no basadas en conocimiento son emociones vanas y no van a durar. Decisiones tomadas sin conocimiento de la palabra de Dios son decisiones emocionales que no van a durar. Todo comienza con el intelecto. Entonces aquí encontramos a ellos con la palabra de Dios. Quiero que observamos en primer lugar la preeminencia de la palabra de Dios. Cuando hablamos de prédica expositiva, estamos diciendo: me encierro en el pasaje de la palabra de Dios y predico la palabra de Dios. Trato de dejar afuera mi opinión, trato de dejar afuera lo que creo, aunque son las necesidades de la congregación, hasta que hago la aplicación. Quiero comunicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene preeminencia. Mire lo que dice aquí en versículo 1, la última parte. Dice: dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Y dice que fue el libro que Jehová había dado a Israel. Entonces, tenía gran importancia esta palabra. Fue la ley de Moisés, y ellos tenían a Moisés como uno de sus héroes, uno de sus padres en la historia. Lo tenían con gran respeto y estima, y dijeron: es la ley de Moisés. Es la ley que fue dado por Israel. Es la ley, dice, que fue dado a nosotros, en especial a Israel. En capítulo 9, versículo 3,
Dice así la palabra de Dios. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Ellos entendieron que esto fue la palabra de Dios. Y cuando abren la palabra, hermanos, quiero que observen que no dice en este pasaje que agregaron ninguna otra cosa para este avivamiento. No había cosas raras, no dijeron la palabra de Dios no es suficiente, no dijeron la predicación es para otra época, no dijeron que la gente no quiere escuchar la prédica, no agregaron humo y luces y músicas y dramatizaciones y un montón de otras cosas, sino la palabra de Dios fue preeminente. Las escrituras fueron suficientes. Hermanos, las escrituras todavía son suficientes para todas las edades y para todas las generaciones. No necesitamos agregar nunca más. La palabra de Dios es preeminente en sí mismo. Pero quiero que observamos aquí que también la palabra fue preeminente para los líderes. Dice en versículo 1, se juntó todo el pueblo y se juntó en la plaza. Comenzaron en un lugar céntrico. Este evento era un evento importante. Estaban en la plaza, estaban delante de la puerta. Dice en versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Observen que allí no está hablando de un púlpito como nuestros púlpitos. Él estaba sobre el púlpito. La palabra realmente significa una torre, una plataforma. Nos dice en versículo 5 que él estaba más alto que todo el pueblo. Entonces, no estamos hablando de un púlpito, estamos hablando de un lugar de preeminencia para la lectura de la palabra de Dios que tiene preeminencia. Y edificaron una torre, él estaba allí arriba. Y dice en versículo 4 que él estaba acompañado por 12 personas. Así que fue una torre grande, elevado sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él iba a comunicar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos comunica a nuestra gente si creemos que las escrituras son suficientes. Si lo decimos o si realmente lo creemos. Porque la palabra de Dios tiene que ser preeminente para ti, pastor. Tú tienes que creer que no hace falta ninguna otra cosa. Que no tenés que agregar psicología para que la gente tome decisiones. Que no tenemos que agregar formas de tocar las emociones más allá de la palabra de Dios, o que tengamos que manipular a la gente para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, o como hacen hoy en día en muchas iglesias que se llaman iglesias bautistas fundamentalistas, que es agregar humo y luces y cosas, música al fondo, porque la palabra de Dios no es suficiente. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques ¿qué? La palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra redarguye, reprende y exhortamos con toda paciencia y doctrina. Es suficiente. Segunda Timoteo 3:17 dice a fin de que el hombre sea perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos pastores, vivimos en un tiempo cuando aún compañeros nuestros, bautistas fundamentalistas en nombre, no confían en el poder de la palabra de Dios y creen que la prédica es algo de la antigüedad. Dicen que por el multimedio, porque las nuevas generaciones no aguantan, porque el mensaje es muy largo, porque están aburridos, que tenemos que abandonar el pecado. Pero no encuentro eso en la Biblia, sino en la palabra de Dios me dice que la palabra de Dios es suficiente para preparar al hombre enteramente para toda buena obra. No hace falta nada más. Que no disminuimos nosotros el poder de la palabra delante de nuestra gente por decir que es la palabra, pero después por poner un montón de cosas para dar segundo lugar a la palabra de Dios. Tu actitud va a ser captada por tu congregación. Vemos también en este pasaje que la palabra de Dios fue preeminente para el pueblo. No sabemos por qué el pueblo respondió como respondió o qué habían sido enseñados, pero dice en versículo 1 algo que me encanta a ti y creo que te encantaría a ti. Dice así, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién pidió la palabra? Los hermanos. Los israelitas, los judíos en aquel entonces, ellos pidieron la palabra. Quizás decir, pastor, ay, ojalá que mi gente estaría pidiendo la palabra. Estarían pidiendo la palabra. El problema en mi iglesia, la gente, ellos no piden la palabra, ellos no tienen hambre de la palabra, ellos se quejan si predico largamente, no tienen hambre y sed para la palabra.
Bueno, hermanos, no echamos la culpa a nuestra gente. La palabra de Dios es poderoso, pero si nosotros queremos que ellos tengan hambre para la palabra de Dios, necesitamos dedicarnos a darles un banquete todos los domingos. No le damos el pan de ayer. No le damos la comida que quedó de un mensaje de un compañero. No le damos McDonald's que le da algo que le llena y ocupa el tiempo, pero no le da buena nutrición y no le da los músculos espirituales que ellos necesitan. Yo he encontrado en mi iglesia que si queremos tener un buen grupo de hombres, por ejemplo, solo tenemos que anunciar un asado, especialmente un asado completo que viene primero con empanadas y después en la parrilla tiene chorizos y todas las otras cosas que acompañan, y después hay ensalada rusa, ensalada mixta y después helado al final. ¿Sabe cómo la gente viene? Y si decimos quieren hacerlo mañana, están listos para hacerlo otra vez mañana. Hermanos, es lo mismo con la palabra de Dios. No hay excusa de aburrir a la gente con la palabra de Dios. Vos y yo somos unos chefs espiritual. Debemos con diligencia y con amor preparar los mensajes que el Señor nos ha mandado a preparar. Hasta que la gente diga, pastor, predicarnos más tiempo. Pasó así el tiempo, quiero más. En versículo 1 dice que ellos vinieron como un solo hombre a pedir la palabra de Dios. La palabra de Dios produce unidad. La palabra de Dios es lo que nos unifica. La palabra de Dios es lo que nos pone de acuerdo en todo lo que nosotros creemos. Entonces la palabra de Dios es muy importante también en ese sentido. Dice en versículo 3 que ellos estaban allí delante de la puerta desde el alba hasta el mediodía. Algunos dicen que yo predico largamente. A veces cito un pasaje así a los hermanos de mi iglesia, decir, viste, mis mensajes realmente son relativamente breves. Pero esta gente no tenía ganas de irse, querían escuchar la palabra de Dios, tenían hambre de la palabra de Dios. Y así tiene que ser. Recuerden en Hechos 2:42, ¿qué dice que hizo la iglesia de Jerusalén en el primer momento? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban. Querían escuchar, estaban dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para entender la palabra de Dios. Nos dice también en este pasaje, vez tras vez, que el pueblo estaba atento. Miren versículo 3, la última frase, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5, la última parte, todo el pueblo estaba atento. Versículo 7, la última parte, y el pueblo estaba atento en su lugar. El pueblo estaba atento porque la palabra de Dios tenía preeminencia para Israel en este pasaje. Ellos anticiparon conocer la verdad de Dios en este pasaje. Entonces, en primer lugar, vemos que comenzando desde sí mismo y después con nosotros los pastores y comunicándolo a nuestras congregaciones, debemos comunicar constantemente que la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos agregar psicología, no necesitamos agregar cosas visuales para que ellos puedan estar entretenidos. Necesitamos predicar fielmente la palabra de Dios bien preparado y bien servido para que lo puedan entender. Y eso nos lleva a la segunda parte de este primer punto. ¿Qué fue el propósito de la palabra aquí? Dice vez tras vez en este párrafo que el propósito de la prédica de la palabra fue dar el sentido. Dice que le hicieron la ley, versículo 3. Estaban delante de la plaza y dice, al final los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fue la palabra de Dios que comunicaron. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto fue la palabra de Dios. La palabra de Dios fue poderoso en aquel entonces. La palabra de Dios es poderoso hoy. La palabra de Dios es suficiente. Debemos dejar a Dios hablar cuando nosotros predicamos. Predicamos el pasaje, dejamos a Dios hablar. Ahora, fue leído la palabra y en alguna manera o predicado o explicado, nos dice en el pasaje, a todos los que podían entender, porque eso fue el propósito. Versículo 2, a la mitad, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Hombres y mujeres y niños hasta la edad de poder entender, porque el propósito fue su entendimiento. Versículo 3 dice que otra vez leyeron la palabra en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. El propósito de nuestra prédica no es que la gente nos aplaude,
No es que el mensaje sea homiléticamente perfecto, no es que el mensaje sea espectacular. El propósito de nuestro mensaje es que la gente entiende el mensaje de Dios. Y eso tiene que ser nuestra meta también. Dice que ellos ponían el sentido. Versículo 7. Dice los levitas y nos da la lista de quienes fueron y dice, ellos hacían entender al pueblo la ley. Ellos explicaron, ellos hicieron a la gente entender qué significa comprender. Intelecto, entendieron la palabra de Dios. Versículo 8, otra vez dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente. La palabra significa con claridad o con explicación. No fue suficiente simplemente tener el texto o leer el texto y que nadie entiende, sino la idea fue que ellos tenían que entender. Versículo 8 dice que ellos ponían el sentido. Y otra vez la palabra sentido es comprensión, entendimiento, una explicación que les hicieron a ellos entender. Y versículo 8 termina diciendo de modo que entendiesen la lectura. Misión cumplido. Entendieron. Y eso fue el propósito. No que entendieron a Esdras, no que entendieron a los levitas, no que entendieron el deseo de algún líder de ese momento, sino entendieron el mensaje de Dios. Hermanos, eso es el propósito de la prédica expositiva. Predicamos un párrafo para que la gente entiende lo que Dios quiere decir. Ahora, déjame decir antes de seguir al próximo punto, todo comienza con el intelecto. Esto hasta ahora es un ejercicio intelectual. Ellos entendieron con su mente. Recuerden que 2 Timoteo 3:17 dice que la palabra de Dios, siendo inspirado, es suficiente para que el hombre de Dios sea completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace eso? La palabra de Dios. Otra vez, Hechos 2:42, debemos enseñar a nuestros hermanos y esperar que ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles. Debemos darles comida sólida, la palabra de Dios. El intelectual necesitan saber. No debemos tener miedo de que el intelecto mata el corazón, porque eso no es un concepto bíblico, sino la verdad de Dios emociona el corazón. Ya vamos a ver en un momento. Romanos 12:2, necesitamos que nuestros hermanos renuevan su entendimiento con la palabra de Dios. Así que la prédica en este pasaje comienza con el intelecto. Ellos escucharon la palabra de Dios y lo entendieron. Ahora, número 2. La prédica expositiva no solamente transforma el intelecto, sino la prédica expositiva transforma las emociones. Leemos versículo 6 otra vez y después versículo 9 en adelante. Dice así, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dije, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Vemos aquí en este párrafo que la palabra de Dios que tocó su intelecto fue utilizado para transformar sus emociones. Estos no fueron emociones manipuladas, no fueron emociones provocados por un predicador sin decirles las razones bíblicas de por qué emocionarse. No eran emociones sin intelecto, sino fue conocimiento que produjo emociones. Miren versículo 6. Su conocimiento ahora de la Biblia produjo adoración espontánea, espontánea. No es necesario provocar o manipular las emociones. La palabra de Dios produce emociones. Dice que Esdras bendijo a Jehová, Dios grande. Saben, hermanos, a veces nosotros hablamos de nuestras reuniones y decimos, tenemos un orden de reunión. Comenzamos con la alabanza, después hacemos la prédica, después hacemos la ofrenda y los avisos, algo así. Déjame decirles que
Primero cantamos en adoración y alabanza, después predicamos con adoración y alabanza, y la verdad que al final ofrendamos con adoración y alabanza. La palabra predicada es adoración al Señor. Dice acá que Esdras bendijo a Jehová, Dios grande. Ellos escucharon eso, vieron eso, Dios es grande. Habla más adelante de que es un día santo a Dios, porque Dios es santo. Cuando leemos la palabra de Dios y leemos de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la santidad de Dios, de las promesas de Dios, de las cosas que Dios es y lo que ha hecho, eso debe producir emociones. Emociones de gratitud, emociones de gozo y alegría. Y vemos acá que la gente escuchó la bendición de Esdras y mire lo que dice, el pueblo respondió, amén, amén. ¿Querés que la gente diga amén a tu mensaje? No manipular sus emociones, predicarles profundamente y claramente las verdades de Dios. Y aunque no quieren decir amén, le va a escapar de las manos un amén. Amén. Afirmación. Es así. Mi Dios es grande. Dice que alzaron las manos. Yo sé que muchos de nosotros no queremos que nuestros hermanos alcen las manos. Yo no animo a nuestra gente a alzar las manos. Ya sabemos por qué, pero ¿sabe una cosa? Si un hermano escucha una verdad de Dios y sus manos se levantan en el aire por emoción, provocado por la verdad de la palabra de Dios, entonces, amén. Eso es lo que pasó aquí. Respondieron con emoción. Después se humillaron, dice, delante de Dios. Se dieron cuenta, escuchando la palabra de Dios, de lo grande que Dios y produjo en ellos una actitud de humillación. Y dice que adoraron a Jehová, pero no podían adorar así nomás, sino inclinados a tierra. La palabra de Dios produjo todas estas emociones. Emociones producidos por la verdad de la palabra de Dios. Eso es bienvenido en nuestras iglesias. Pero emociones manipulados por el pastor o por el predicador, no basado en la verdad de Dios, es inútil y es contraproducente. Pero la palabra de Dios produce y transforma las emociones. Miramos en versículo 9. Dice Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Porque estaban llorando. La palabra de Dios produjo la emoción de tristeza, porque la palabra revelaba la condición del hombre. Vamos a ver en capítulo 9, versículos 2 y 3, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estaban en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hermanos, si queremos ver a los hermanos llevados al punto de arrepentimiento, no los manipulamos, sino los predicamos la palabra de Dios, predicamos de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de quién es Dios y entonces quiénes somos nosotros. Recuerden en 1 Corintios 14 cuando habla del don de lenguas, dice allí en versículo 24 y 25, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, predicamos la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios habla de pecado, predicamos el pecado. Y cuando la palabra de Dios habla del infierno, predicamos el infierno. Y cuando la palabra de Dios dice que algo en particular es pecado, decimos a los hermanos que es pecado. Y si los hermanos dicen, no me gusta venir a esta iglesia porque me pongo triste, les enseñamos que con la tristeza del pecado hay un remedio porque pueden confesar sus pecados y ser perdonado por sus pecados y su tristeza puede transformarse en gozo como vemos en este pasaje. Pero hermanos, sin la prédica expositiva, la prédica pura de la palabra de Dios, no hay verdadero arrepentimiento. Podemos quizás provocar sentimientos y tristeza y quizás aún lágrimas, pero solo la verdad de la palabra de Dios puede convencer al pecador de su pecado y traer verdadero arrepentimiento. Emociones manipuladas no darán resultados eternos. La prédica de la palabra de Dios sí. Entonces la prédica produjo tristeza. Produjo también conciencia de la santidad de Dios. Versículo 10. Dijeron, mitad del versículo,
que no estén tristes porque día santo es a nuestro Señor. Nuestro Señor es santo, este día es santo para Él. Produjo también gozo, versículo 10. Dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios produce tristeza para que nos arrepentimos de nuestros pecados, produce gozo cuando recibimos ese perdón y podemos entender lo que Dios quiere de nosotros y podemos responder en obediencia a la palabra de Dios. Produce gozo, dice gran gozo, gran alegría, el gozo que solo puede venir de parte del Señor. La palabra grande alegría aquí en versículo 12 significa jubilación, gozo tremendo. También la palabra de Dios aquí produce poder con estas emociones. Versículo 10, la última parte. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La palabra fuerza allí es la palabra fortaleza, nuestro refugio. Hermano, ¿querés en tu iglesia el poder de Dios visto en las vidas de su congregación? Entonces, predicar la palabra en forma expositiva. Predicarles lo que el pasaje del día dice, si te parece que te conviene o si no conviene, si quieren escucharlo o no, si lo querés predicarlo o no. Predicad el mensaje de Dios y dejad que Dios, por medio de su palabra, que Él dé convicción de pecado, arrepentimiento y que Él dé perdón de pecados, que Él comunica la grandeza de sí mismo como Dios y que eso produce en la gente el entendimiento de la palabra de Dios que produce gozo, alegría y fortaleza, poder. Todo eso es el resultado del mensaje de la palabra de Dios, pero tenemos que dejar a Dios hablar, no poner nuestros temas del día en el lugar de lo que Dios quiere decir a nuestra gente. Entonces, la palabra de Dios transforma el intelecto. Y ya que el intelecto está transformado como consecuencia de la palabra de Dios, transforma las emociones. Y en tercer lugar, la prédica expositiva transforma la voluntad. La voluntad, las decisiones que la gente toma. Versículo 14 dice así. Ahora recuerden, están leyendo la palabra de Dios. Dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Ellos, me encantan las palabras, y hallaron escrito en la ley. Esdras no dijo, mire, viene pronto la fecha de la fiesta de tabernáculos, voy a predicar un mensaje temático sobre eso. Sino estaban leyendo la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y hallaron escrito. Hallaron escrito. Eso pasa todo el tiempo. Si vamos predicando un libro de la palabra de Dios, si vamos predicando párrafo por párrafo, surge tema tras tema, tras tema, tras tema. Y cuando surge, ¿qué hacemos? Lo predicamos. Estoy predicando 1 Corintios. Surge el tema de divorcio. ¿Qué hago? Tengo que predicarlo. Surge el tema de dones. ¿Qué hago? Tengo que predicarlo. Surge el tema de lenguas. ¿Qué hago? Tengo que predicarlo. Surge el tema de fornicación en un mundo en el cual vivimos hoy. ¿Qué tengo que hacer? Predicarlo. Y de otros libros, cuando los predicamos, surge de vez en cuando el tema de la pérdida o no pérdida, la seguridad de salvación. Surge el tema de elección. Surge el tema de casarse en yugo desigual. Surge tema tras tema tras tema. Cuando surge, ¿qué hacemos? Lo predicamos. Y su hermano dice, pastor, yo sé que estaba predicando eso para mí. Podemos responder, sí. Estoy predicando 50 semanas ya en el libro de 1 Corintios. Llegamos al párrafo que vos crees que fue preparado para ti. Gloria a Dios. Que dejes que Dios utilice ese pasaje en tu vida. Dice que yendo palabra por palabra, párrafo por párrafo, que es lo que están haciendo aquí, hallaron escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos encontraron esto? Ya entendieron la palabra, ya habían sido tristes, enfrentaron las cosas, ahora estaban gozosos y viene el mandato. Ellos reconocen que hay un mandato y responden con obediencia inmediata. Versículo 15 dice que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito.
Ellos leen ese pasaje y ven que vino como mandato de Moisés. Y hay tres palabras allá. Dice, salid, traed y haced o hacer tabernáculos. Eso fue lo que ellos entendieron de la palabra de Dios. Ahora miramos el versículo 16. ¿Qué hicieron? Salió pues el pueblo. El mandato fue salir. ¿Qué hizo el pueblo? Salió. El mandato dijo, traed ramas de olivo, versículo 16. Y trajeron ramas. Versículo 15 había dicho, para hacer tabernáculos. ¿Qué dice versículo 16? E hicieron tabernáculos. ¿Qué hicieron entonces? Entendieron la palabra de Dios. Sus emociones fueron tocadas por la palabra de Dios. Ahora encontraron escrito algo que no estaban haciendo con mandatos. ¿Y qué hicieron? ¡Pum! Salieron a obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también transforma mi voluntad. Pero mi voluntad no puede ser transformado hasta que he entendido la palabra de Dios y que la palabra de Dios ha tocado mis emociones. Y ahora encuentro que la palabra de Dios me dice algo y porque yo ya aborrezco el pecado, emociones, amo al Señor, emociones, veo que el Señor me mandó a hacer algo y mi respuesta de inmediato es obediencia. Ahora, este mandato no fue lógico humanamente. ¿Qué? ¿Van a salir y buscar ramas y en el patio de su casa edificar un tabernáculo y vivir en ese tabernáculo por una semana? No era muy lógico, no era una cosa que muy atractivo. Era como un camping de repente en el patio. Y mire que dice que hicieron tabernáculos. Qué hermosa palabra, tabernáculo. ¿Sabe lo que significa la palabra en hebreo? Significa choza, ranchito, cabaña. Era cualquier cosa. Pero es lo que Moisés les había mandado. La palabra de Dios le mandó como un memorial para recordar. Y ellos salieron de inmediato y lo hicieron. Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y mire lo que dice después. Y hubo alegría muy grande. ¿Por qué había alegría muy grande? Bueno, nosotros los pastores sabemos y tenemos que comunicarnos con nuestra gente. Porque entender la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios provoque en mí adoración al Señor, aborrecimiento por el pecado, tristeza por mi pecado pasado, gozo por el perdón que tengo en el Señor y obediencia a las cosas de Dios, ¿qué va a traer más alegría que eso? Y eso es la realidad. Y es verdad en tu vida, en mi vida, es la verdad en la vida de nuestros hermanos también cuando predicamos. Pero tenemos que estar convencidos que la palabra de Dios puede transformar el intelecto, puede transformar las emociones, puede transformar también la voluntad. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que manipular esas cosas. No tenemos que ya decidir de antemano lo que nosotros vamos a predicar y buscar un pasaje tratando de hacer que en alguna manera la Biblia apoya lo que yo quiero comunicar. Dejo a Dios hablar por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más podemos querer como predicadores que lo que vemos en este pasaje? ¿No es lo que vos querés en tu congregación? Que tu gente entiende la palabra, responde diciendo amén, amén, y inclinándose, adorando al Señor. Y después cuando vean escrito algo, dejan todo para ir a obedecer al Señor. No es lo que tú quieres en tu congregación, es lo que yo quiero en el mío. Y Dios nos dio la herramienta para eso, que es la palabra de Dios, pero tenemos que predicarlo de tal manera que el mensaje de Dios es lo que se entiende. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entendieron la palabra de Dios. No la opinión de Esdras, no el tema del día, no lo que era de onda en ese momento, el mensaje de Dios. Y otra vez les animo a predicar la palabra de Dios, libro por libro, párrafo por párrafo, palabra por palabra. Así mantenés a la gente con el contexto correcto. Así la gente aprende a interpretar la Biblia en la misma manera por sí mismo. Porque la misma manera que tú estás pasando párrafo por párrafo, interpretando las palabras de Dios, ellos pueden aprender a hacer lo mismo. Si vos les enseñás por mensajes concordancia, donde tenés 40 versículos sobre una palabra y vas de lugar a lugar a lugar, ellos van a aprender lo mismo. Pero el hecho de que una palabra, un versículo tiene una palabra en el versículo, no significa que todos esos versículos están comunicando el mismo mensaje. Es un peligro poner en nuestras manos el método concordancia. Ponemos en sus manos el método
tomar un párrafo dentro del contexto del libro de la palabra de Dios y interpretarlo palabra por palabra para entender el mensaje de Dios. Y una vez que entiendo el mensaje de Dios y mi intelecto ha sido transformado, ahora responde con pasión. La gente responde con pasión. Emociones provocadas por la verdad de Dios. Emociones provocadas no por manipulaciones. Y si nuestra gente interrumpe la reunión llorando por convicción de su pecado que produce arrepentimiento, amén, porque hay perdón. Y el perdón va a traer gozo y alegría. Quizás dirán amén. Quizás van a emocionarse más que nosotros estamos acostumbrados a tener en nuestra iglesia. Pero hermanos, emoción manipulado es malo, pero emoción provocado por la verdad de la palabra de Dios es bueno. Y la palabra de Dios transforma las emociones. Y en tercer lugar, nuestros hermanos también pueden responder con decisiones de inmediato, de obediencia. La gente responde a lo que entienden. Si no entienden, no responden. Pero si entienden, pueden responder. Si ya aman al Señor basado en lo que entienden, están listos y preparados para responder. Entonces, sin manipular, la palabra de Dios puede producir en la gente la decisión de obedecer al Señor en lo que diga la palabra de Dios. No tenemos que cargar sus conciencias, no tenemos que tratar de hacerles sentir culpa, no tenemos que tratar de comunicar emociones manipuladas, no tenemos que ofrecerles premios, simplemente tenemos que enseñarles, esto es el mensaje de Dios. Debes aborrecer este pecado, debes amar a nuestro Dios santo, todopoderoso, de amor. Y ahora ese Dios nos dice que debemos hacer lo siguiente. Hermanos pastores, dejamos obrar la palabra de Dios. Termino este mensaje sobre, como todo mensaje, expositiva, y eso es preguntarte, ¿qué vas a hacer? Realmente, predicar expositivamente requiere aprender a predicar así, requiere aprender a preparar un mensaje así, requiere creer que es la manera de predicar. Y después cada semana es mucho trabajo. Porque para predicar un párrafo tenés que entender bien el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto gramatical. Tenés que entender y estudiar todas esas cosas, pero vale la pena. Porque hermanos, es la palabra de Dios que prepara al hombre de Dios para toda buena obra. No la opinión del pastor, no la opinión del predicador. Entonces, tenemos la opción aquí de predicar mensajes instantáneos, mensajes fáciles, mensajes concordancia, mensajes superficiales, mensajes que giran alrededor de temas que yo decidí de antemano que yo quiero que mis hermanos sepan sí o sí para que hagan lo que yo quiero que hagan. O podemos decidir predicar la palabra de Dios libro por libro, párrafo por párrafo, palabra por palabra y dejar a Dios hablar. Dejar que Dios obra por medio de su palabra. Te dejo ese desafío. Y si no sabes cómo predicar o preparar un mensaje positivo, hay lugares donde podés aprender. Yo voy a recomendar 3 cosas y ya voy a terminar. Primero recomiendo un libro que se llama Predicando con Frescura por Bruce Mohini. Predicando con Frescura por Bruce Mohini. Es un libro muy interesante, realmente es una novela. Pero esa novela está muy, muy bien escrito para enseñarte cómo predicar expositivamente. Después, recomiendo un libro que probablemente muchos tenemos, que es Cómo preparar mensajes bíblicos por James Braga. Ese libro es muy difícil, no es un libro que vas a abrir a leer. Es un libro más bien de estudiar, pero es excelente. James Braga explica todos los pasos de preparar un mensaje positivo y también Braga da un montón de ejemplos, ilustraciones de cómo hacerlo. Lo recomiendo como libro para estudiar meticulosamente, con mucho cuidado, aprendiendo paso por paso cómo preparar y predicar un mensaje positivo. También les invito, si quieren mandarme un mail, yo he reducido el proceso de preparar un mensaje expositivo a una sola hoja. Tiene varios pasos. Normalmente a un nuevo predicador, un joven que va a predicar, le hago pasar por esos pasos con una semana entre cada paso. Cuando termina, tiene un mensaje positivo, porque no es complicado, es mucho trabajo, pero no es complicado. Así que si está interesado en eso, me puede mandar un mensaje.
Bueno, me imagino que ya pasé el tiempo, quizás me cortaron porque está por video, no lo sé, pero otra vez agradezco la oportunidad, espero que eso sea de bendición. Creo que hacemos muchas cosas importantes, hermanos, pero no hay nada más importante que nuestra prédica de la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Que tu palabra es poderosa, que tu palabra cambia vidas, que es tu palabra que es el poder de Dios para la salvación. Y es tu palabra que es suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, pedimos que nosotros podamos ser predicadores muy conscientes de la gran importancia de predicar tu palabra, que dejamos a ti hablar, que comunicamos el mensaje de Dios y solo después de ver lo que tú has dicho, que hagamos aplicaciones a nuestros hermanos para el día en el cual vivimos, para que podamos ministrar a una generación de hermanos en nuestras iglesias que entienden la palabra de Dios, que entienden intelectualmente, que aprenden a aborrecer el pecado y a amar a nuestro gran Dios, y que cada vez que ven un mandato de Dios dejan todo para obedecerlo. Pedimos, Señor, que eso sea el resultado de nuestra prédica, porque tu palabra es poderosa y tu espíritu es poderoso en vidas. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.